y las familias son bendecidas de parte de Dios. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, no hablamos solamente de la bendición económica. Hablamos de que Dios bendice en todas las áreas de nuestra vida. Bendice también en la parte de la salud, bendice también en la parte espiritual. Dios quiere bendecir cada una de nuestras vidas y que usted y yo nos convertamos y nuestras familias también en voceros de Dios y en gente que adoramos y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Así es que pónganse sobre sus pies por un momento. Voy a pedir a las muchachas, a los jóvenes del ministerio que se sienten. Ahora vamos a estar un rato más posiblemente alabando a Dios, ministrando la oración, pero vamos a sacar un tiempo para compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren, como decía el pastor, que Dios traiga una palabra a su vida y a su corazón en esta preciosa noche? La palabra de Dios, mis amados hermanos, es la misma de ayer, de hoy y también por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no retorna vacía. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Lucas capítulo 19, para que lo vayan buscando por ahí. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, y vamos a leer algunos versículos del verso 37 al verso 34. Lucas capítulo 19, del versículo 37 al verso 30 al verso 44. Amén. ¿Lo tienen, amados hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Yo no sé si tal vez así. Ok, creo que mejor lo leemos acá porque es más grande. No es que me falte la vista, pero quedó mejor con la letra grande, ok. Dice así: cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos. ¿Quiénes eran, hermano? La multitud, los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, por todas, dígalo conmigo, por todas las maravillas que habían visto. Quiere decir que habían visto las maravillas los que estaban ahí, ¿verdad que sí, hermano? Dice, diciendo: bendito, dígalo conmigo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, habían algunos que estaban infiltrados ahí, ¿verdad? De los fariseos, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiéndole les dijo: os digo que si estos callasen, dice, ¿qué dice? Las piedras entonces clamarían, o las piedras hablarían. Verso 41. Y cuando llegó, dígalo conmigo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad lloró sobre ella. ¿Qué hizo Jesús al ver la ciudad, hermanos, de Jerusalén? Dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, dice, te rodearán. ¿Qué harán? Dice, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes, dice, te estrecharán. El verso 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Padre, en esta noche damos gloria y alabanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos.
Tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido escrita, pero también por el cual es predicada en este lugar. Padre, en esta noche declaramos que tu palabra, Señor amado, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Abre nuestro entendimiento, Dios. Abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu, Señor, para entender y para poner por obra tu palabra, porque tu palabra dice que no son los oidores, sino los hacedores de tu palabra, los que un día, Señor, vamos a estar delante de tu presencia. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos en esta noche poner por obra tu palabra, que es la misma ayer, hoy y también por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren darle un aplauso en esta noche al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Amén. Dele ese aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Espíritu Santo, gracias. Dígale, Espíritu Santo, prepara mi corazón para entender tu palabra. Dile, Espíritu Santo, prepara mi corazón para poner en práctica tu palabra en esta noche. Dile, Señor, dame entendimiento y dame sabiduría de lo alto para entender los tiempos perfectos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Quiero en esta noche, amados hermanos, compartir bajo el tema los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. ¿Cuántos creemos, amados hermanos, que desde el principio de la creación Dios ha prefijado tiempos, hermano? Dios ha prefijado tiempos desde el principio de la creación. Desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, amado hermano, Dios prefijó los tiempos de Adán y de Eva. ¿Cuánto tiempo? Y también, amado hermano, después de que el hombre tiene que salir del huerto por causa del pecado, Dios también, amado hermano, recuerden una ocasión cuando la maldad había crecido tanto, el pecado había aumentado tanto, que Dios dijo: a mí me duele en mi corazón haber creado al hombre. Lo erraderé sobre la faz de la tierra, lo quitaré al hombre, la bestia y todo lo que yo he creado, porque el hombre se ha vuelto al pecado y a la maldad solamente. Y Dios, amado hermano, encontró un hombre que se llamaba Noé. Recuerden, amado hermano, de Noé. Y Dios le dijo que hiciera un arca, porque iba a haber un tiempo en que iba a haber un diluvio sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, amado hermano, estamos hablando de los tiempos perfectos de Dios. Y el tiempo perfecto de Dios es el tiempo del cumplimiento de una palabra de parte de Dios. El tiempo perfecto de Dios es el tiempo del cumplimiento de una palabra o de un evento o de algo que Dios ha prefijado de antemano, amado hermano. Todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra está escrita con anticipación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, amados hermanos. Vamos a ver si lo podemos poner por ahí. Esta noche quiero compartir un poquito, tal vez la enseñanza, no tanto la predicación, pero la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando vemos el cumplimiento de la venida del Mesías, usted y yo tenemos que entender que cuando el Mesías estaba ahí ese día, cuando la gente estaba alabando y exaltándolo y tirándole palmas y alabando porque habían visto las maravillas, amado hermano, ya había un tiempo prefijado. Ya ¿sabe una cosa? Los profetas habían hablado del nacimiento y del sacrificio de Cristo, amado hermano. Si nosotros nos vamos a los salmos, ya lo vamos a leer. Si nos vamos a los salmos, nosotros encontramos 22 promesas o 22 profecías que hablan del Mesías, hermano. Desde el capítulo 2, desde el Salmo 2, cuando Dios habla y dice: porque mi hijo eres tú, hoy te he llamado y te he escogido, dice. Desde ahí comienza el salmista a hablar de la profecía del nacimiento del Mesías. Hay 22 profecías que hablan, y esas profecías tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuando usted va donde dice que le dieron a beber vino, que le dieron hiel de lugar de agua,
que le dieron beber miel, amado hermano, cuando estaba en la cruz, se cumplió. Cuando dice que echaron suerte en el capítulo 22 de sus vestidos, después de que Jesús lo bajan de la cruz, hermano, los soldados se echan suerte por la ropa de Jesús. Todo tiene un cumplimiento, amado hermano. Pero lo que yo quiero que entendamos en esta noche es que los tiempos de Dios son perfectos. Pero Dios, cuando hablamos del tiempo perfecto de Dios, es el tiempo del cumplimiento. El cumplimiento de algo que ha sido prefijado desde antes de que las cosas sucedan. Nada sucede, amado hermano, según la palabra de Dios. Nada sucede si primero Dios no le habla a sus profetas, si primero Dios no le revela a sus profetas. Dios primeramente le revela a los profetas lo que va a suceder en el futuro. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Porque ahora vamos a ver también lo que sucede. Vamos a hablar del tiempo del nacimiento de Jesús y el sufrimiento de Jesús hasta la resurrección, pero también vamos a hablar del tiempo de la iglesia de Cristo, porque es lo que a nosotros realmente nos interesa. Pero ¿sabe? Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice que en el tiempo, vamos a ver si lo podemos leer ahora sí, para que redimiese a los, no, pero cuando vino, déjalo conmigo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando habla de esto, hermano, cuando vino el cumplimiento, es decir, había un tiempo prefijado, pero tenía que cumplirse. No dice el tiempo del cumplimiento, dice el cumplimiento del tiempo, amado hermano. El cumplimiento de algo. Cuando una mujer está embarazada, tiene que llegar un momento, amado hermano, que ese embarazo, tiene que haber un tiempo donde ese nuevo hijo va a nacer, amado hermano. Hay un tiempo prefijado, hay un tiempo que está establecido, sean 9 meses y días, sean 9 meses y menos de días, pero hay un tiempo que está establecido. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, dice, Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5. ¿Para qué, hermano? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Ahí nos está hablando nosotros también, para que recibiésemos la adopción de ¿qué, hermanos? La adopción de hijos de Dios. Quiere decir, amado hermano, que cuando la gente rechazaron al Mesías, después de que estaban alabándole, después de que estaban exaltándolo, después de que estaban, amado hermano, habían visto las maravillas de Dios, ellos, amados hermanos, ¿saben qué pasaba con el pueblo de Israel? Lo mismo que sucede con el pueblo de Dios, que venimos a la iglesia, que tenemos años de estar en la iglesia y no entendemos los tiempos de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. Porque muchas veces somos neófitos de la palabra de Dios. Y hay gente que tiene años de estar en la iglesia y no sabe nada de la palabra de Dios. Ahora, antes del culto, estábamos hablando con algunos hermanos ahí afuera y hablábamos de esto. ¿Por qué rechazaron al Mesías? ¿Por qué lo crucificaron? Los mismos discípulos estaban ahí cuando Jesús llega cerca de Jerusalén. Dice que la gente estaba ahí, le tiraba palmas, le tiraban los pañuelos, alababan a Dios y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 2 días, 3 días después estaban crucificándolo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían profundidad en la palabra de Dios. No conocían las escrituras, no conocían las promesas, no conocían las profecías que había para el cumplimiento del tiempo del Mesías, hermano. Si vamos a Isaías, ¿sabe? El rey David y Isaías son los que tienen más profecías acerca del Mesías. El rey David, amado hermano, representa el tiempo de los reyes. Isaías representa el tiempo de los profetas. Zacarías, hay 3 profecías muy fuertes y ahorita vamos a ver una de ellas. Y una de las profecías de Zacarías se cumple en el momento que Jesús está entrando a Jerusalén, donde dice: gózate. Zacarías 9:9. Gózate, oh hija de Sión, alégrate, porque ha llegado tu luz. Y dice que vendría, el Mesías vendría ¿cómo, hermanos? Vendría en un asno, en un burrito, algo que no había sido montado, amado hermano. Y cuando Jesús está entrando en la ciudad de Jerusalén en el día,
En ese día, amado hermano, el día triunfal que llamamos de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén, Jesús le dice a los discípulos: vayan allá al frente, hay una aldea. Vayan y traigan, y van a encontrar un burrito amarrado, vayan y se lo traen. Y si alguien le dice que por qué se lo lleva, dígale: es porque el Señor lo necesita. Eso se encuentra en el Salmo 118, hermanos. Si usted ve los salmos se da cuenta. Pero Isaías, amado hermano, hay 33 promesas, hay 33 profecías de parte del Mesías, del cumplimiento del Mesías, del nacimiento del Mesías. El anuncio del nacimiento. El nacimiento dice que una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo que hablaba el pastor ahora en el capítulo 9, donde habla, amado hermano, de que Él llevó nuestras enfermedades, que por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Si usted va al capítulo 53 de Isaías, habla del sufrimiento del Mesías. Habla de lo que Él tuvo que sufrir, y que su cuerpo fue molido, fue destruido, amado hermano, por causa del pecado de nosotros. Y ellos sabían, porque los que estaban ahí muchos conocían, amado hermano. Habían fariseos, habían sacerdotes. Y sabe, Isaías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando vamos a Zacarías, Zacarías de los profetas menores, amado hermano, ¿sabe qué representa? Representa a los sacerdotes de aquel tiempo. Porque Zacarías no solamente era, amado hermano, era uno de los profetas menores, sino que Zacarías era un sacerdote del orden de Aarón, como lo fue también en el tiempo antes de él, de Esdras. El tiempo de Esdras, amado hermano, que también escribió otra carta. Pero también era un sacerdote. Era alguien que en el tiempo de que Jerusalén había sido cautiva, ellos vinieron juntamente con Nehemías para reconstruir el templo y para restaurar el culto de la iglesia, digámoslo así, el culto al pueblo de Israel, amado hermano. Representaba a los sacerdotes. Y cuando Jesús está aquí, yo solamente estoy dándole un poquito de como la introducción de esto, porque cuando ellos están ahí, están cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Los que estaban ahí, amado hermano, eran los discípulos, eran los que alababan a Dios, eran los que cantaban, eran los que habían visto las maravillas de parte de Dios. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? No estaban entendiendo, hermano, el tiempo del Señor. No estaban entendiendo el tiempo del nacimiento del Mesías. Cuando se va, amado hermano, un poquito más adelante, o en el capítulo 23 de Mateo, Mateo capítulo 23, versículo 37, dice así, Mateo capítulo 23, 37, Jesús dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedrean a los que son enviados. Él le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Pues le dice: no me verán más hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? Se cumplió cuando Jesús entra, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde ellos decían: bendito el que viene en el nombre de Jesús, paz en las alturas, gloria en los cielos. Ahí se estaba cumpliendo, hermano, porque Jesús estaba hablando de algo que había sucedido. Mataban a los profetas. ¿Sabe? Muchos profetas, el profeta Isaías dice que el profeta Isaías fue muerto, partido a la mitad. Igual sucedió con el sacerdote Zacarías, que lo mataron en el templo de Jerusalén, hermanos. Lo partieron por la mitad, ahí mismo lo mataron, hermanos. Mandaban a la gente y los apedreaban. Al mismo Jesús, hermano, lo apedreaban. Cuando Juan el Bautista, que fue el último de los profetas que mataron en Jerusalén, amado hermano, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y Jesús está hablando de las cosas que estaban escritas, cosas que la gente, amado hermano, sabía, pero que no tenían profundidad de la palabra y no entendían el tiempo, los tiempos que Dios había prefijado. Lo mismo le está pasando a la iglesia hoy en día, amado hermano. A veces, todavía no quiero entrar un poquito a la parte de la iglesia. ¿Por qué?
Hay algunas cosas que me gustaría en esta enseñanza compartir con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, porque esto es profundo, hermanos. Versículo 10. Primera de Pedro. Vea qué interesante esto. Versículo 10 y el verso 11. Lo vamos a leer hasta el verso 12. ¿Lo tienen, amados hermanos? ¿Qué dice? Oiga, hermano, vamos a ponerle atención a la palabra en esta noche. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿De quién? Le decía que había un tiempo prefijado, pero ese tiempo, hermanos, fue adelantado para los profetas, fue revelado con anticipación a los profetas para el cumplimiento del tiempo. Entonces dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero vea lo que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, hermanos. El Espíritu de Cristo. Quiere decir que el Espíritu de Cristo estaba profetizando a través de los profetas, amado hermano, el cumplimiento del tiempo o de su venida. Y dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba? ¿Cómo, hermano? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, hermano. Vea qué tremendo esto. El verso 12 dice: a estos se les reveló que no era para ellos, hermano. Qué tremendo, porque a veces Dios te da una palabra y esa palabra, hermano, puede ser que sea para otra persona, o puede ser que sea para usted, pero puede ser que sea para un tiempo futuro, quizás lejano, o quizás no tan lejano. Pero, amado hermano, dice que a ellos se les reveló, pero que no era para ellos mismos, sino para nosotros, para usted y para mí, mi amado hermano. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu de Dios, o por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirarla. ¿Quiénes, hermano? Los ángeles. Pero ni los ángeles pueden entender estas cosas, hermano, porque Dios las reveló a los profetas. Pero dice que ellos indagaron diligentemente por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hermano, cuál era el tiempo de la venida de Cristo. Ni siquiera era para el tiempo de ellos. Ellos escribieron para la gloria venidera, que es la gloria que usted y yo estamos recibiendo al ser llamados hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ellos escribieron en aquel tiempo, pero muchos de ellos no sabían. Usted ve, hermanos, si lee mucho. Por ejemplo, David dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sea, ¿cómo dice? Hasta que tenga postrados sus enemigos a su diestra, a sus pies. El mismo Abraham, amado hermano, la promesa que Dios le da a Abraham. El mismo Abraham dice que él prefería ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en ¿quién, hermanos? En Cristo, dice la palabra de Dios, capítulo 11 de Hebreos. Él tenía puesta la mirada en Cristo. Y Abraham, hermano, era como 1500 años antes del cumplimiento de la venida de Cristo. Pero ellos no entendieron, amados hermanos. Y por eso es que cuando están ahí en la bajada del Getsemaní y ellos están alabando a Dios, están exaltando a Dios, pero 2 días después o 3 días después, ellos mismos están diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Y Jesús sabía esto, hermano. Y por eso es que en el
versículo 42. Vamos a leer un poquito, vamos a ir un poquito al pasaje original de la enseñanza. Lucas, en el capítulo 19, el versículo 41, dice que Jesús, antes de eso dice que ellos dijeron, habían algunos de los fariseos que se infiltraron ahí, amado hermano. Y los fariseos le decían a Jesús, calle a la gente, cállelos. Y Jesús le dice que si ellos callan, entonces las piedras van a hablar por ellos. Pero Jesús, cuando está cerca de la ciudad de Jerusalén, dice en el versículo 41, ¿qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo, hermano? Lloró sobre ella. Quiero detenerme ahí. No dice que lloró por ella, hermanos, sino que lloró sobre ella. Y cuando usted se va al original, al griego, amado hermano, cuando habla de que Jesús lloró, no quiere decir que Jesús comenzó a tirar lágrimas. Era que había un dolor, había un sufrimiento en el corazón del maestro por Jerusalén, porque si había alguien que amaba al pueblo de Dios y que amaba a Jerusalén, por el cual iba a dar su vida, era Jesucristo, amado hermano. Si hay alguien que ama tu vida, si hay alguien que ama la iglesia, se llama Jesucristo, que un día derramó su sangre preciosa en aquel madero para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna, hermano. Pero cuántas veces ni siquiera entendemos esto, y menos amamos al Señor muchas veces, hermano. Y Jesús está ahí. Lo que había en el corazón de Jesús era el sufrimiento. Sufrimiento. Jesús, sabiendo que el pueblo fácilmente lo iba a rechazar como Mesías, porque ellos esperaban un rey político, alguien que los libertara, pero que los libertara de la opresión de los romanos. Ellos esperaban un Mesías político y lo rechazaron. Pero dice, cuando dice que Jesús lloró, era un sufrimiento que había en el corazón de él. Había, amado hermano, en el corazón de Cristo un dolor, un lamento. Esa palabra lamento, hermanos, yo estaba, cuando estaba estudiando esto, yo decía, tremendo, porque el lamento es mezclado. El lamento es cuando la persona sabe, está lamentando porque sabe lo que va a suceder. Era como un lamento. Él estaba llorando por Jerusalén, había un lamento, porque él decía, cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, cuántas veces Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste. Había un lamento, había un dolor en el corazón del maestro, porque sabía lo que iba a suceder. Sabía que los que estaban ahí, la multitud de sus discípulos que estaban alabando a Dios y estaban ahí, amado hermano, diciendo gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos mismos estaban gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. Y Jesús sabía en su corazón que lo iban a rechazar fácilmente. Entonces dice que cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús lloró sobre ella. Verso 42, diciendo, ¿qué le dijo Jesús? Oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para ti tu paz. Si conocieras por lo menos en este día lo que realmente es tu paz, porque ellos decían paz en las alturas, paz en las alturas, hermano. ¿Cuánta gente? Pero ni siquiera pueden entender esto, hermanos. Hay gente que alaba a Dios, y hay gente, amado hermano, que hasta usted los oye, no sé, hasta con palabras bonitas y todo ese montón de cosas. Pero muchas veces, hermano, Jesús le dijo a los fariseos, Jesús le dijo, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y muchas veces en la iglesia le pasa lo mismo. Hablamos y adoramos y cantamos y hacemos un montón de cosas, pero con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, también estamos igual que el pueblo de Israel, rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Porque de labios honramos muchas veces, pero nuestro corazón muchas veces está lejos del Señor y no entendemos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no queremos meternos en la presencia de Dios, porque no queremos meternos en la palabra de Dios. Mire, gente que está en la iglesia por años y ni siquiera conocen la palabra de Dios. Nada, hermanos. Y hoy en día la iglesia está en la condición que está por esa razón. La Biblia dice que el pueblo de Israel pereció. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra nos hace sabios. La sabiduría de Dios viene a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Y si usted y yo no nos metemos en la palabra de Dios, no podemos tener la sabiduría de Dios, porque el temor de Dios viene a través de la palabra. Y dice la Biblia que el temor de Dios trae sabiduría al corazón del hombre, hermanos. Pero muchas veces, y yo hace unos meses atrás veía un programita que hicieron por ahí y hacían unas preguntas, eran unas preguntas que yo creo que hasta los chiquitos que están en la escuela dominical lo saben. Oiga, y le hacían a personas que son líderes de la iglesia, y muchos de ellos no pudieron contestar ni siquiera una de esas preguntas. Y yo dije, esto está midiendo el nivel que hay, amado hermano, de interés. Porque ahora hablaba con un hermano y decía, ¿cómo cuesta? Porque la Biblia dice que el espíritu está presto, pero que la carne muchas veces se opone para que usted busque al Señor, para que busque la presencia de Dios, y para que usted y yo, amados hermanos, saquemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo y lo declaró: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, amado hermano. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, ahorita vamos a llegar, capítulo 24 de Mateo, Jesús les dijo: muchos de ustedes van a ser llevados presos, muchos de ustedes van a ser llevados a la cárcel, pero ustedes van a abrir su boca y ustedes van a hablar la palabra. Pero ¿cuál palabra, hermano? Estuvo 3 años, un poco más de 3 años con los discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Usted no puede predicar a la gente si usted no conoce la palabra de Dios. Usted no puede predicar a la gente si no tiene en el corazón la palabra de Dios, amado hermano. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Hay gente que es muy espiritual, pero ¿por qué usted lo ve? Que hoy están arriba y mañana están allá abajo. Que tienen una fe tan fluctuante. Y usted lo ve tan espirituales. Y hoy están hablando en lenguas. Y hoy está profetizando y le ponen la mano a la gente. Y mañana usted lo ven así, como decimos nosotros, ¿cómo es? Ponchado, ¿verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esto no es un asunto solamente de decir gloria a Dios y paz y esto en las alturas y gloria a Dios. No, hermano, es un asunto de confianza en Dios, es un asunto de fe, es un asunto de buscar la presencia de Dios, es un asunto de conocer la palabra de Dios, mi amado hermano, para que esa palabra nos dé a nosotros solidez y nos dé a nosotros ese temple que nosotros necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, un tiempo tan difícil. ¿Sabe? Las redes sociales están cargadas de herejías. Y yo veo algunas cosas en las redes sociales y veo gente que aplaude tantas cosas, hermano, porque no tienen el conocimiento de la palabra. Y a veces dicen cosas que son herejías y están aplaudiéndolas, hermano. Y a todos le dicen gloria a Dios. Yo creo que usted y yo, amados hermanos, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios, amado hermano. Lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del Espíritu del mundo, hermano, del engaño de Satanás. Es por eso que la necesidad. Ellos, hermano, ¿por qué rechazaron al Mesías? Porque no conocían las Escrituras, pero había pruebas de sobra
de sobra, hermano. Muchos de los profetas, Daniel profetiza sobre la segunda venida de Cristo. El mismo Zacarías habla aún de la profecía final, que ya no es para nosotros, la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo, dice la Biblia, pondrá sus pies sobre la tierra en el monte de los olivos, ahí mismo. Dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá en dos, será un valle, al norte y al sur será un valle, hermanos. El tiempo de la segunda venida de Cristo no es para la iglesia. El tiempo de la segunda venida de Cristo es para el pueblo de Israel. Usted y yo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo estamos esperando que Cristo aparezca en las nubes, como dice capítulo 24, 30, 31 y 32 de Mateo, amado hermano. Dice que después de esta tribulación y estas cosas que estamos pasando, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora sí vamos a entrar a la iglesia. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice, y con voz de trompeta. No dice con trompeta, con voz de mando, con voz de trompeta. Dice, enviará a sus ángeles. ¿Desde dónde? Desde las nubes enviará a sus ángeles. Para los que creen que no hay arrebatamiento, sí hay arrebatamiento. Claro que sí, amado hermano. Lo que no hay es rapto de la iglesia, pero sí hay arrebatamiento. Porque la gente dice que nosotros quedemos en el rapto. No, rapto es raptar o robar algo. No, arrebatamiento es que Cristo va a venir por la iglesia, va a enviar a sus ángeles y toda persona va a ver cómo la iglesia se va a ir con Cristo, amado hermano. No es de escondida. Cristo no tiene que robarse la iglesia. Cristo preparó la iglesia para un día llevarse al cielo. El Espíritu Santo de Dios resucitará los que están muertos en Cristo, y los que hemos quedado seremos arrebatados, seremos levantados con Él para estar en la nube con Él y poder, lo que decía el pastor, no hacerlo simbólicamente como lo hacemos los domingos aquí, sino poder estar en la boda del Cordero y poder celebrar la Pascua, pero ya no con un Cristo crucificado, sino con un Cristo glorificado. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Un Cristo glorificado. Cuando nosotros comenzamos a mirar, amado hermano, la condición que está la iglesia, ahora sí vamos a ir un poquito a lo que es la iglesia. Cuando miramos, hermano, la condición de la iglesia, tenemos que muchas veces, amado hermano, entristecernos. Y muchas veces, como le pasó a Jesús, porque Jesús dice, es que ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Si tan solo entendieran este día, este es su día, el día de paz. Pero ahora están encubiertos sus ojos. Ahora no pueden ver el tiempo del cumplimiento de las promesas del rey David. No pueden ver el cumplimiento de las promesas de Isaías, de los demás profetas, amado hermano. Y sabe, cuando nosotros venimos al tiempo que estamos viviendo, el tiempo, porque los tiempos, y yo creo que algunos decimos que estamos en el último tiempo. Yo creo que sí, hermano. Por lo menos para los gentiles y para la iglesia, este es el último tiempo. Vendrán otros tiempos. Vendrá el tiempo para el pueblo de Israel. Primero vendrá el tiempo del día terrible de Jehová, de la condenación para los que se quedan. Luego viene el tiempo de la salvación para Israel. Y luego viene el tiempo del milenio, hermano. Yo no me quiero meter en el milenio, pero el milenio no es para usted ni para mí. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice que Jesús dice que cuando Él viene la segunda vez, dice que Él vio los que habían sido decapitados y no resucitaron los que no creyeron, sino los que creyeron y que fueron decapitados. Y habla del milenio. El milenio es un tiempo de prueba, no para la iglesia de Cristo. Usted y yo no necesito ser probado en el milenio, porque ya Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por mí, amado hermano, y fuimos perdonados, fuimos justificados a través de la sangre del Cordero de Dios, amado hermano. Pero el milenio va a ser para las personas que van a tener un proceso de prueba. Pero hay tiempos prefijados de parte de Dios para la humanidad, y ese es el tiempo que Dios ha prefijado para la iglesia, para la salvación de la iglesia, para que usted y yo estemos preparados, porque pronto la iglesia será arrebatada y llevada al cielo, hermano. Cuando nos vamos a el capítulo 24 de Mateo, vamos a ir un poquito. Mateo capítulo 24,
versículo 35. Mateo capítulo 24. Versículo 35. Ahí me cuesta a buscar lo que ustedes. Todo el capítulo 24 es profético. Y es un poco difícil. Porque Jesús, hermano, cuando comienza el capítulo 24, los discípulos se acercan a Él después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y ellos le dijeron: dinos cuándo son estas cosas y cuándo es el tiempo de su venida. Y Jesús comienza a hablarle de lo que Él les ha hablado del templo. Y Él dice: ve estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y sabe, 70 años después de que Cristo les habla a los discípulos, hermano, ahí no se estaban sentados en una piedra, yo no sé dónde estaban, pero ahí estaban en el monte. Y cuando Jesús les habla a ellos, 70 años después, Jerusalén fue hollada, conforme a la palabra. Jerusalén, amado, no fue destruida por el imperio de los romanos. Jerusalén, amado hermano, el templo de Jerusalén, que el rey Herodes había reparado, reconstruido, yo no sé, amado hermano. Ese segundo templo, dice que ese templo era tan lindo, que ese templo era como una de las 7 maravillas del mundo, amado hermano. Porque el rey Herodes había hecho el templo, yo no sé, tenía mucho poder y mucho dinero. Pero no bastó nada de eso, amado hermano. Porque cuando viene el tiempo del cumplimiento de la palabra, las cosas se cumplen. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor, amado hermano. Y aunque muchas veces nos duela, pero es la realidad. La palabra se va a cumplir. Para algunos se cumplirá para bien y para otros quizás para mal. Porque así es, hermano. Cuando alguien se convierte en piedra de tropiezo, la palabra va a tener un cumplimiento para esa persona. Las consecuencias vienen para esa persona, sea para bien, para los que aman a Dios, pero para los que aborrecen a Dios va a ser para mal también. La palabra de Dios. Y cuando vamos al capítulo 24 de Mateo, yo quiero solamente compartir un par de versículos ahí con ustedes. Verso 32. Y esto, amado hermano, cuando hablamos de las profecías, no todas las profecías tuvieron cumplimiento cuando el Mesías vino y resucitó. Muchas de las profecías que hablan en el tiempo de los profetas y de los reyes, hermano, todavía no se han cumplido, y otras se están cumpliendo. Y hay otras que son eternas. Por ejemplo, hablamos de que Cristo, dice que Él lo azotaron. Y dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Esto es una promesa. Y esto es una profecía que no era para el tiempo antiguo, es para nosotros. Es para usted y para mí. Esa promesa está vigente todavía. Que usted y yo podemos orar y por la llaga de Cristo usted y yo vamos a recibir la sanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice el verso 31: y enviando sus ángeles con gran voz de trompeta y juntándolo a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Hay gente que dice que esto es por el pueblo de Israel porque dice lo escogido. ¿Qué dice la Biblia? Dice que nosotros somos escogidos, no es así. Muchos son llamados. Hay 2 escogencias. La escogencia del pueblo de Israel como pueblo de Dios, hermano, que no es por gracia, sino por la promesa de parte de Dios, y escogidos por gracia como somos nosotros, amado hermano. Usted y yo somos escogidos de Dios por gracia para salvación a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y esto que está hablando aquí, hermanos, no está hablando para el pueblo de Israel, porque dice que con voz de trompeta y juntará de los confines, perdón, a los escogidos de los 4 vientos, o es decir, de todo
De todo lugar, amado hermano, no solamente entonces de Israel, pero de todo lugar. Dice desde un extremo de los cielos hasta otro, hasta el otro. Y dice el verso 32, de la higuera, aprender la parábola. Aprendamos de la higuera la parábola. Dice cuando ya sus ramas están como, hermanos, tiernas y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veamos que todas estas cosas, conoced que está cerca y que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta antes de que estas cosas sucedan o acontezcan. Y cuando nosotros hablamos de la higuera que está floreciendo y que está a punto, hermanos, está hablando del pueblo de Israel. Por eso es que nosotros decimos que el reloj de Dios es Israel. En 1948 el pueblo de Israel, la higuera de Israel floreció nuevamente. Y él dice, no pasará esta generación antes de que todas esas cosas de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia sucedan. Y cuando la Biblia habla que una generación está entre 70 y 80, lo más robusto son 80. Yo digo, la iglesia no va a llegar ni siquiera al 2030, hermano, porque la generación se cumple en el 2028. La Biblia no dice que el día y la hora no sabemos, pero dice que de la higuera aprender la lección, hermano. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. El día y la hora no sabemos, pero los tiempos están prefijados. Y los tiempos Dios nos habla con anticipación para que nosotros entendamos. Capítulo 21 del libro de Lucas. Ahorita no recuerdo el versículo, pero el último versículo, creo que es el 37, también por ahí. Dice, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está ¿qué? Está cerca, hermanos. Yo creo que el tiempo, amado hermano, de la redención de la iglesia, el tiempo de la salvación está muy cerca, hermanos. Está muy cerca. Pero nosotros, amados, estamos jugando de iglesia. Muchas veces estamos jugando de cristianos, pero no estamos entendiendo el tiempo que Dios ha prefijado para el día del arrebatamiento de la iglesia, para que usted y yo estamos listos, amados hermanos, para irnos con el Señor y poder disfrutar de la salvación y la vida eterna, porque dice que sería por los siglos de los siglos, amado hermano. Y dice la Biblia que nunca más nos separaríamos de Él. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué muchas veces nosotros, la iglesia del Señor, está caminando entre dos pensamientos? A veces decimos que amamos al Señor, pero a veces amamos más al mundo que al Señor y las cosas del mundo. Hay que tomar una decisión. Yo quiero que ustedes me pongan ahí, hermano, segunda de Pedro, el capítulo 3, y lo vamos a leer del 1 al 14. Capítulo 3. Yo que ya el tiempo se me fue porque ya me quitaron. Yo como ni me fijo ahí, el reloj ni sirve el cando. Yo que el tiempo se fue porque ya me quitaron. Nada más vamos a leerlo, hermanos. Ok. Ustedes me van a ayudar a leer el capítulo 3 de segunda de Pedro. ¿Qué dice, hermano? Amados, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Verso 2. Para que tengáis memoria. ¿Para qué, hermanos? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento de quién, hermano, del Señor y Salvador Jesucristo, dado por quién, hermano, por vuestros apóstoles. Esto está hablando del tiempo del cumplimiento, ya no del Mesías cuando vino, sino del tiempo de la iglesia de Cristo, amado hermano. Versículo 3. Sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias, dígalo conmigo, según sus propias concupiscencias o deseos de la carne, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, nada, o dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Porque la gente, amado hermano, no entiende esto y dice, no, esto no sucede.
todo está igual. Mentira, hermano. Muchos de nosotros no estamos entendiendo porque a veces no leemos la palabra de Dios, ni nos informamos, hermano, de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, de las señales que se están cumpliendo, de que cada día, amado hermano, las cosas que están sucediendo marcan un tiempo que fue prefijado, que es, amado hermano, el tiempo de la iglesia, de los gentiles. El tiempo de Cristo se cumple, amado hermanos, para los gentiles. El verso 4, ya lo dimos, ¿ok? Dice, y esto voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten, porque está hablando del diluvio. Aquí este capítulo es tremendo, amado hermano. Por lo cual el mundo de aquel entonces, pereció anegado en agua. Pero los cielos, dígalo conmigo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están, ¿qué, hermanos? Reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso ya no es para nosotros, hermano. Ya usted y yo no estaremos acá. Pero es lo que dice, pero más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, dígalo conmigo, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día en la presencia de Dios, amado hermano. Lo que para nosotros puede ser años, para Dios puede suceder en un mismo día, un instante, amado hermano, porque es en el tiempo de Dios. El Señor no retarda, dígalo conmigo, el Señor no retarda sus promesas, según algunos los tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Por eso es que Cristo no ha venido, pero hay un tiempo. Pero dice el versículo 10, pero el día, dígalo conmigo, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá, hermanos? Como un ladrón en la noche. Por eso es que mucha gente dice que nosotros decimos que va a ser raptado. No, hermano. Lo que la Biblia dice, que Él vendrá como el ladrón en la noche, sin avisar, sin previo aviso, hermano. Habrá un tiempo de cumplimiento y ya está prefijado, pero el día y la hora no lo sabemos. El único, ni los ángeles, dice la Biblia que solo el Padre Celestial sabe el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Solamente Él. Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán, ¿qué, hermanos? Deshechos. Y la tierra, délo conmigo, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto, ahí vamos a dejarlo un poquito, porque vamos a explicar un poquito esto. No es que la tierra va a desaparecer, es que la tierra va a ser limpia. Y va a ser tanto, hermano, el calor, que la tierra va a arder, que los elementos van a ser destruidos, que el pecado va a ser quitado. Pero también, amado hermano, lo que esté en la superficie de la tierra será quitado. Pero vea lo que dice. Ahora sí, el versículo 11. Dígalo conmigo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dígalo conmigo, ¿cómo no debemos nosotros de andar en qué, hermano? En santa y piadosa manera de vivir, esperando, dígalo conmigo, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, lo que les decía, los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, dígalo conmigo, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia de Cristo, los que esperamos en Él. Pero nosotros esperamos, dígalo conmigo, nosotros esperamos, según ¿qué, hermano? Según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y este último versículo, por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados, ¿cómo, hermano? Ser hallados por ¿quién? Por Cristo. ¿Cómo? Sin manchas e irreprensibles y en paz.
y que la paz de Cristo guarde nuestro corazón. Porque esa palabra, ese capítulo, hermano, tiene tantas cosas importantes. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido por su iglesia? Porque Él está esperando que usted y yo, amados hermanos, nos alineemos a la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, pero el día del Señor vendrá cuando menos lo espera, como el ladrón cuando llega a robar en la casa. Y Él va a venir, y el que no está preparado se va a quedar. Créalo usted o no lo crea, Él va a venir. Si usted no está preparado, otro se va con el Señor. Pero por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, que cuidemos la salvación para que otro no tome la corona que le pertenece a usted, hermano. Porque si usted y yo no estamos preparados, Cristo va a venir de todas maneras. Y el que se queda sufrirá las consecuencias y se quedará. Y es terrible, hermano. Como un día de eso predicaba el pastor, de que no hay una segunda oportunidad. Y aunque hay una segunda oportunidad remota, yo predico que no hay una segunda oportunidad, porque hay gente que dice, me voy en el segundo vagón. No hay segundo vagón. Si no se va en el primero, menos se va a ir en el segundo. Porque mucha gente, amado hermano, que ha jugado con Dios, cuando ya el Espíritu Santo no está aquí para ayudarle, para no adorar la imagen de la bestia y no ser marcado con la marca del anticristo, no va a poder soportarse, quedarán aquí, hermanos, por toda la eternidad para condenación eterna. Entonces, usted y yo debemos estar preparados. Dice, escuchando estas cosas, cómo no debemos de vivir, caminar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y aligerando para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Ya tengo un minuto. Bueno, tengo un minuto todavía tengo un minuto. No me he pasado, hermanos. Gloria a Dios. Así es que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, hermano. Yo le decía que el pueblo de Israel en aquel tiempo, si había alguien que sabía que había un tiempo para el nacimiento del Mesías, era el pueblo de Israel y los líderes religiosos de aquel tiempo. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que hubieron muchos años donde no había profeta en el pueblo de Israel, pero había algo que había sido escrito con anticipación sobre la venida del Mesías. Y en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de tinieblas, aparecieron un montón de religiones: los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas. Un montón de religiones aparecieron, hermano. Cuando Cristo vino, Él tuvo que afrontar un montón de esas cosas y de ese religioso. Pero esa gente sabía, amado hermano, que había un cumplimiento, que Dios había prefijado un tiempo para el nacimiento del Mesías. Y si usted lo ve de Génesis capítulo 1 versículo 15, hermano, cuando Dios saca a Noé, perdón, cuando saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, Él mismo da una profecía y Él le dice a la serpiente, a Satanás, la serpiente antigua: por cuanto engañaste a la mujer, yo levantaré de la simiente de la mujer a alguien que tú le herirás en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. Desde ahí a la profecía de que Cristo vendría, amado hermano. Y desde ahí vienen, a través de los reyes, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los profetas menores, todos hablaban y apuntaban al cumplimiento del tiempo. Cuando Cristo llega, no lo pudieron entender. La iglesia, amado hermano, quizás le sucederá lo mismo. Le sucederá lo mismo que al pueblo de Israel. Mateo capítulo 37 dice: porque así como en los días de Noé. Oiga, y eso lo dijo Jesús mismo. Porque así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que vino el diluvio y se lo llevó a todos y no entendieron. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay mucha gente, hermano, que no va a entender esto y no está esperando en realidad la venida de Cristo. Usted y yo debemos de estar apercibidos
como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, segunda de Pedro 3:14. Por cuanto tenemos estas promesas, debemos de estar apercibidos, preparados, acelerándonos para el día de la venida del Mesías o del Señor, de Cristo. Así es que, amados hermanos, en esta noche yo quiero que usted levante sus manos al cielo y vamos a cantar un canto. Voy a cantar un canto y yo quiero que usted le permita al Espíritu Santo que Él traiga esa palabra a tu corazón. Esa palabra, amados hermanos, que pueda no solamente motivarte, sino confrontarte al tiempo que estamos viviendo, al cumplimiento de las promesas y de las profecías que están ya cumplidas. Que estamos en los últimos días, hermanos, estamos en los últimos días. Que estamos en el último tiempo, estamos en el último tiempo. Y la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, trae conciencia a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, para que la enseñanza de tu palabra, Dios mío, pueda hallar cabida dentro de nuestros corazones, pueda transformar y cambiar nuestros pensamientos. Pero no solamente nuestros pensamientos, nuestras actitudes, sino también nuestro espíritu, que pueda recibirla, para que haya una metamorfosis dentro de nosotros, una transformación, un cambio, Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tu palabra dice que es más cortante que toda espada o filo, y que es la única que penetra hasta lo profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amado Dios. En esta noche, levanta tu mano al cielo, mi amado hermano. Dígale, Señor, gracias. Dígale, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado en esta noche. Tú nos estás concientizando para que nosotros estemos listos, apercibidos, Señor, para ese momento glorioso en el cual tú aparecerás en las nubes para levantar a los escogidos, para levantar a aquellos que hemos abrazado no solamente la fe, sino también, Señor, con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento hemos abrazado la salvación y la vida eterna. Padre, en esta noche toma la vida de cada uno de mis hermanos, los que están acá en este recinto. Padre, muchos de nosotros hemos caminado muchos años en tus caminos y muchos le servimos a ti, Señor, pero a veces no tenemos conciencia de lo que es realmente el tiempo que estamos viviendo. Padre, toma esta iglesia en tus manos. Oramos por cada persona. Aquí hay muchos hombres y mujeres que están trabajando, algunos en el liderazgo, otros como pastores de diferentes ministerios. Señor, abre el entendimiento, danos sabiduría, pero sobre todo, Señor, que podamos esforzarnos para ir adelante, para escudriñar tu palabra, Señor amado, para poner por obra tu palabra, oh Dios amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche, Señor, trae un despertar a tu pueblo, pero un despertar genuino, Señor amado. Un avivamiento que pueda haber transformación y cambio, no un avivamiento simplemente de emociones, Señor amado, porque las emociones muchas veces nos traicionan. Pero, Señor, trae un avivamiento genuino a nuestro corazón, a la iglesia, para que esta iglesia sea una iglesia sólida y podamos seguir adelante, porque hay mucho, Señor, que tú has, y mucha responsabilidad que vas a traer sobre los hombros de hombres y mujeres que estamos sirviéndote en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanta hombres y mujeres guerreros, guerreras, valientes, que se paren en la brecha, que declaren tu palabra, que peleen la buena batalla, porque sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante cada día, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, danos tu palabra, danos la sabiduría en lo alto,
para entender los tiempos perfectos de Dios. Porque el tiempo perfecto de Dios es el tiempo preciso. Él nunca llega ni antes ni después. El tiempo perfecto de Dios es el tiempo preciso de Dios, el tiempo del cumplimiento. Y pronto, quizás más pronto de lo que usted y yo, mis amadas iglesia, podamos entender. Quizás más pronto de lo que nosotros en nuestra conciencia podamos entender. Cristo vendrá por la iglesia y usted y yo necesitamos estar listos y preparados para irnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Eso es un asunto de vida o muerte, hermano. Eso es un asunto serio. Dígale en esta noche: Señor, dame fuerza a través del Espíritu Santo. Dígale: Señor, dame sabiduría para caminar en esa vida de santidad, para no solamente servirte con ese servicio que cada día yo puedo hacer, sino para servirte en integridad con mi corazón, Señor. Para que esa relación con el Espíritu Santo pueda crecer cada día más dentro de mí, dentro de mi corazón, para que cada día yo pueda acercarme más a ti, y para que cada día, Señor, yo pueda entender la salvación y la vida eterna, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quebranta los corazones en esta noche. Transforma, Señor. Arranca, quita todo lo que hay dentro de mí. Dile: Señor, todo lo que hay dentro de mí, arráncalo en esta noche. Aquellas cosas que estorban en mi corazón, te las entrego a ti. Diga al Espíritu Santo: límpiame, santifica mi vida y santifica mi corazón, porque hoy reconozco que te necesito a ti. Dígale: gracias, Espíritu Santo, y gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta noche? Dele la gloria a Dios, y que esa palabra pueda quedar en nuestro corazón y estar listos, hermano, para ese momento glorioso, bien sea que Jesús nos llame o que venga por la iglesia.